Cuando se hacen estudios sobre los asesinos en serie, hay un denominador en común, al menos en la mayoría de los casos. Este denominador en común es una infancia herida y marcada por la falta de apego, de maltrato físico y psicológico, que aunque no justifican los actos violentos, sí dan una explicación de ello. Uno de estos tantos casos fue el de Hugh Byron Moore, quien nació un 9 de enero del año 1930 en Kansas City. Aunque se sabe muy poco sobre su infancia, se conoce que vivió una infancia muy dura en donde su padre lo abandonó junto con su madre. Creció en la casa de su abuela, que lo maltrató duramente. Tanto fue así que un martillazo de su abuela le marcó la cara de por vida. Más tarde, relató que nunca recordó ser feliz en algún momento de su vida. Cuando estuvo en la adolescencia, creció con una mezcla de odio y admiración por las mujeres, y esta ambigüedad fue el detonante para convertirse en un monstruo y depredador. Morse ingresó a los 17 años al ejército de los Estados Unidos. Luego, en 1946, se ausentó sin permiso de la Fuerza Aérea. Para 1950, Morse se ausentó sin permiso nuevamente, esta vez de la Marina, y pronto viajó a Carolina del Norte. Antes de ir a Carolina del Norte, Morse llamó la atención de las fuerzas del orden después de un arresto en mayo de 1951 por exposición indecente y agresión. Por esto, Morse fue liberado en diciembre de ese mismo año. Estando ya en Carolina del Norte, siguió con comportamientos desadaptados. Fue arrestado varias veces por robo y también encarcelado. Pero ya con 25 años de edad, su conducta era irremediable. Se dispuso a convencer a dos niñas de unos 8 años de edad hacia un callejón apartado prometiendo darles un helado. Las atacó brutalmente y abusó sexualmente de ellas, pero fue detenido y trasladado a un hospital psiquiátrico por acusación de psicópata. Allí duró 2 años encerrado y liberado por 1 año como periodo de prueba. Pero a los pocos meses volvió a ser detenido tras cometer nuevamente delitos de índole sexual. Hugh intentó tener una vida normal como todos los demás, incluso tuvo un noviazgo que terminó en matrimonio, pero como era de esperarse, no funcionó y retornó a sus andanzas. El 7 de noviembre de 1959 entró en la casa de una mujer de 28 años, la golpeó, abusó de ella y acabó con su vida. Meses después de inactividad delictiva, atacó a otra mujer llamada Blanche Box, de 69 años, empleando el mismo modo: golpes, violación y asesinato. El comportamiento criminal fue acrecentando, ya que al mes siguiente atacó a una joven de 23 años de nombre Beverly Myers, quien logró escapar después de luchar con todas sus fuerzas y ser brutalmente golpeada. Morse estaba descontrolado, tanto así que 3 días después atacó a su ex esposa Virginia con un arma blanca. Sin embargo, la madre de la chica estaba en el hogar y desesperadamente comenzó a gritar pidiendo ayuda. Esto alertó a Morse, quien huyó de la casa y finalmente de Washington. Morse finalmente terminó en Atlanta, Georgia. En abril de 1961, irrumpió en el apartamento de una mujer anónima y la amenazó a ella y a sus 3 hijas con un cuchillo. Luego, abusó de una de sus hijas y abandonó la casa sin dañar gravemente a ninguna de ellas. Una semana después, Morse ingresó al edificio e irrumpió en una habitación diferente, donde se encontró con una mujer de 18 años y abusó de ella a punta de cuchillo. Luego, huyó del edificio y del estado de Georgia completamente. Hugh estuvo en varios lugares de los Estados Unidos. No obstante, el FBI no lograba dar con su paradero, a pesar de que estaba en la lista de los 10 hombres más buscados y habían retratos públicos con su imagen. Mientras daba recorrido por diferentes estados, Hugh cometió los mismos actos delictivos: maltrato físico, abuso sexual y asesinato. Se cambiaba de nombre cuando llegaba a un lugar nuevo, allí trabajaba y alquilaba una habitación. Carol Ronan, de 34 años de edad, fue atacada violentamente con un candado dentro de un calcetín. Luego abusó de ella y la estranguló.
acecharía unos días después atrayendo a una niña de 6 años hacia un callejón cometiendo los mismos actos delictivos anteriores. Mientras las autoridades estaban tras su rastro, un elemento común estaba en esa escena y era una goma de mascar de uva de la misma marca. Sin embargo, algunas de las víctimas sobrevivientes pudieron ayudar en la identificación y así se emprendió una campaña para que cualquiera que diese información acerca del paradero de este criminal notificara a la policía. Esto finalmente dio fruto, ya que una enfermera avisó a las autoridades por haber reconocido a Hugh y finalmente fue capturado el 13 de noviembre de 1961. El jurado lo sentenció a cadena perpetua. Poco tiempo después, en 1963, intentó suicidarse con una herida en el cuello y en las muñecas, pero los médicos lograron salvarle la vida. Se sospechaba de Morse en otros casos sin resolver de la época en que estuvo activo. En el momento de su arresto, se había convertido en sospechoso del crimen en marzo de 1959 de Cindy Rogers, de 9 años, en Washington. Llamó la atención por primera vez cuando los investigadores notaron varias similitudes en su movimiento y el crimen contra Rogers. Cuando se enfrentó al interrogatorio, Morse negó haber matado a Rogers. La evidencia del asesinato de Cindy fue reexaminada en 2001, gracias a lo cual se comparó una muestra de ADN del asesino con el ADN de Morse. Sin embargo, los resultados fueron negativos, excluyendo a Morse como subvictimario. En el 2021 se utilizó ADN para vincular a John R. Hough con el crimen y se logró determinar que en efecto fue el que perpetró el crimen. Estuvo preso por 6 meses por intento de abuso de una mujer y se quitó la vida en 1970. Este es un ejemplo de que la tecnología es beneficiosa para la sociedad y ayuda a resolver situaciones difíciles de solucionar. Después de este incidente, duró el resto de su vida hasta que murió en el año 2003 con 73 años. Este tipo de historia debería ayudarnos a prever la crianza de nuestros niños. Muchas veces los maltratos llegan a ser la base sobre la cual muchas personas actúan como Hugh. Y aunque nada de esto justifica sus crueles crímenes, tampoco los maltratos a los pequeños tienen una justificación. Pero bien, esta es la historia de Hugh Byron Morse, el niño abusado que se convirtió en abusador. Si te gustó el video, dale un me gusta y déjanos tu opinión en los comentarios.